Gloria a Dios, amados hermanos. Bendiciones. Aquí es la hermana Marta. Hoy es día 27 de julio de 2025. Amados hermanos, el Señor tiene los instrumentos para la ira. Y el instrumento para la ira Él va a utilizar en un determinado momento. Isaías 13 habla muy bien a respecto de estos instrumentos para la ira. Y dice el siguiente: yo mandei a mis consagrados, a sí mismo chamei a mis valentes para mi ira, a los que se alegran con mi gloria, estruendo de multitud en los montes, como de mucho pueblo, estruendo de ruido de reinos, de naciones reunidas. Jehová de los ejércitos pasa revista a las tropas para la batalla. Vienen de lejana tierra, de los postreros de los cielos, Jehová y los instrumentos de su ira para destruir toda la tierra. He aquí que el día de Jehová viene, terrible, y de indignación y ardor y de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella los pecadores. Por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán la luz, y el sol se oscurecerá al nacer y la luna no dará su resplandor. Y castigaré al mundo por su maldad y a los impios por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios y abatiré la altivez de los fuertes. ¿Quién son estos? Ejército, instrumento de la ira del Señor, que el Señor los llama de multitud en los montes, que el Señor los llama de ejército. Gloria a Dios, aleluyas. Valentes, consagrados a Él. Estos son los 144,000. Isaías 10:5 dice el siguiente: oh Asiria, vara y báculo de mi furor. Entonces el Señor está diciendo: oh Asiria, báculo, vara de mi furor. ¿Por qué Asiria? Aquí está hablando de una región o es una simbología. Ahí vamos a comprender. En su mano he puesto mi ira. Cuando nosotros miramos, pensamos que es un país que el Señor usará para traer ira. Pero vamos a comprender bien que esa profecía es explicada en el Nuevo Testamento también. Y dice así: le mandaré contra una nación pérfida y sobre el pueblo de mi ira le enviaré para que quite despojo y arrebate presa y lo ponga para ser hollado como lodo de las calles, aunque él no le pensará así, ni su corazón lo imaginará de esa manera, sino que su pensamiento será desraigar y cortar naciones no pocas. ¿Quién es Asiria? Lucas 11:32 habla de quién es verdaderamente la Asiria que el Señor usará como vara y báculo del furor. Si usted analisar, usted está viendo que el Señor está hablando de ese instrumento que Él usará para la ira en Isaías 13, que hace referencia a los 144,000. Pero acá Él cambia la palabra, Él está hablando de Asiria, que nos hace pensar en una región. Pero ¿es verdaderamente una región? Lucas
11:32. Los hombres de Nínive se levantarán en juicio con esta generación y la condenarán, porque la predicación de Jonás se arrepintieron. Y he aquí más que Jonás en este lugar. La ciudad de Nínive era la capital de Asiria. Entonces, ¿qué el Señor está hablando? Está hablando de Asiria. Asiria era la capital de Nínive. Nínive estaba en Asiria. Entonces el Señor está hablando de una simbología de este lugar. Él no está hablando que la Siria, la región de Asiria, va a ser usada ahora por Él para traer el furor sobre la tierra o traer destrucción. No, Él está hablando de los hombres que se arrependieron, de los que traen arrepentimiento, haciendo una simbología con Nínive, porque en Lucas Él habla que ellos se arrependieron. Entonces ellos tienen condición por tener ese arrepentimiento, ¿ya? Por hacer entechuar, por tener esa condición. Está hablando de los 144,000 que andan en arrepentimiento delante del Señor, porque su corazón es así, son arrepentidos, tienen un corazón quebrantado delante del Señor. Por eso son elegidos por el Señor como instrumento, porque ellos, por tener ese corazón, por el Espíritu de Dios producir en ellos el arrepentimiento, ellos producirán a través del Espíritu de Dios, predicarán el arrepentimiento, traerán el arrepentimiento sobre las naciones, como también serán instrumentos de la ira del Señor sobre las naciones. Gloria a Dios, aleluyas. Y Isaías 7 habla de estos hombres que traerán arrepentimiento, pero de una manera interesante, porque Isaías 7:14 diz assim: Portanto, el Senhor mesmo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará la luz a un hijo. ¿Quién sería la Virgen que dará ese hijo? Y se llamará Emanuel. Y acontecerá que aquel día silbará Jehová la mosca que está en el fin de los ríos de Egipto y la abeja que está en la tierra de Asiria. ¿Ya? Entonces el Señor va a silbar. La abeja que está en la Siria va a venir de la tierra de Asiria. ¿Quién es que está en la tierra de Asiria? Está haciendo una referencia, una alusión al ejército del Señor. Y ahí dice así: vendrán y acamparán todos en los valles desiertos, en las cavernas de las piedras, en los refugios, y todos los zarzales y todas las matas. Aquí hace una referencia con los refugios, esconderijo en ese tiempo, ¿ya? Y en aquel día el Señor raerá con navaja aquilada con los que habitan al otro lado del río, esto es, con el rey de Asiria, cabeza y pelo de los pies, aún la barba también quitará. ¿Qué el Señor está hablando con esto? Está hablando de silicio, ¿ya? Está hablando que hasta ese pelo bonito que yo tengo aquí ahora, él va a ser quitado, ya que no habrá belleza en nosotros, que nos quitaremos todos los adornos. No tengo nada, no tengo, porque el Señor me ordenó que quitara, entonces no tengo, ¿ya? Y la palabra del Señor habla de esto en relación a dolor, en relación a silicio. Por eso estes que no de Nínive, que el Señor habla que son de Nínive por el arrepentimiento de la tierra, la abeja de la tierra de Asiria,
estos el Señor raerá. Ellos no tendrán necesidad de tener belleza porque estarán de silicio. Esa es la referencia que el Señor está haciendo en relación cuando ellos sacan el adorno, sacan los aros, la maquillaje y saca hasta los pelos de los pies, ¿comprende? Entonces en señal de humillación, en señal de entrega profunda para el Señor. Entonces Isaías 3:17 dice así, hablando de lo mismo, habla lo mismo, pero de la hija de Sión. Entonces, ¿quién es la hija de Sión? Es lo mismo, son los 144,000, porque mira la referencia, el texto que habla Isaías 7 es lo mismo texto de Isaías 3, porque uno es complemento del otro y nos explica bien do que verdadeiramente está hablando. E diz assim, portanto el Señor raerá la cabeza de las hijas de Sión, está hablando de los 144,000. E Jeová descobrirá sus vergonzas, aquel día quitará el Señor el atavio del calzados, las redecitas, las lunetas, los collares, los pendentes, los braceletes, las cofias, los atavios de las piernas, los partidores del pelo, los pomitos de olor, los zarcillos, los anillos, los joyeles de las narices, las ropas de gala, los mantocillos, los velos, las bolsas, los espejos, el lino fino, las grasas y los tocados. Y en lugar de perfume aromático vendrá hediondez y cordas en lugar de cinturón y cabeza rapada en lugar de compostura de cabello, en lugar de ropa de gaya, ceñimiento de silicio. Entonces todo esto es el ceñimiento de silicio de los 144,000. Então, esse texto está hablando de los 144,000. E disse, e quemadura em vez de hermosura. Tus varones cairán na espada. ¿Ya? Entonces está hablando del ejército. Primero empieza hablando hija de Sión, como una figura de mujer. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es la hija de Sión, es la iglesia. Los 144,000 también es la iglesia, ellos son la hija de Sión. Pero después él dice los varones, o sea, hablando del hijo varón. Caerán a la espada, a tu fuerza en la guerra. ¿Por qué caerán en la espada? Porque ellos van a pasar por ese silicio, ¿ya? Y a donde ellos van a despojar, porque esto de sacar todo es despojarse, entregarse totalmente, es no tener más belleza, es vestir realmente de silicio. Y después entregarán a la espada, porque caerán a la espada. Usted puede ver eso en Apocalipsis 11, hablando de los dos testigos, porque ahí ellos morirán, ¿ya? Entonces los 144,000 pasa por eso. Entonces usted ve el texto hablando de un arrepentimiento, de silicio. Estos son los que estarán vestidos de silicio. Y los ninivitas que traen el arrepentimiento, y la hija de Sión, ¿no? Que está en silicio ahora, es todos los 144,000. En Apocalipsis 11, y daré a mis dos testigos que profeticen 1260 días vestidos de silicio. Estos testigos son los dos olivos, los dos candeleros que están de pie delante del Dios de la tierra. ¿Quién es Sión?
aí habla em Apocalipse 14. Então, você vê, quem estão vestidos de silício? Apocalipse 11. Quem é Sión? Apocalipse 14, 1. Vamos ver. Depois mirei, e aquele cordeiro estava de pé sobre o monte Sión, e com ele os 144,000 que tinham o nome dele e de seu padre escrito na frente. E oí del cielo como um estruendo de muitas águas, como um sonido de um grande trueno. E a voz que oí era como de arpistas que tocavam harpa e cantavam um cântico novo delante del trono, delante de los 4 seres viventes, delante de los ancianos. Nadie podia aprender, senão os 144,000 que foram redimidos de la tierra. Ellos son los que no se contaminaron. Estos siguen el Cordero a donde va. Son seguidores de Yeshua. Fueron redimidos, comprados entre los hombres como primicia para Dios y el Cordero, y no fue hallada mentira en su boca. Entonces, amados, o que o texto hace uma referência? O texto, quando ele habla que eles vêm como estruendo de muitas águas, nós volvemos em Isaías, a ver, que habla que esse povo fuerte, espera um pouquinho. Isaías 13, 4, que habla que esse pueblo valente, que são mis, ou seja, eu mandei mis consagrados e mis valentes para me ir. E no 4 diz, estruendo de multitud en los montes, estruendo, ruido de muitos reinos, ¿ya? Tropas para la batalla. Então, você está fazendo a mesma referência do sonido. Você vê Apocalipse 14 fazendo a referência do sonido que hará esse exército. ¿Ya? Um sonido de muitas águas, o sonido de muita gente. Glória a Deus, aleluias. O estruendo de muitas águas, sonidos de gran trueno, como arpistas que tocam harpa. Aí você vai ver, por exemplo, outra referência a respeito de Sión, de los hijos de Sión, que são os 144. Em Joel 2, por exemplo, diz tocar trompeta em Sión. A trompeta é o que anuncia esse tempo, já? E dad alarma em mi santo monte, temblen todos os moradores da terra, porque vem o dia de Jeová, porque está cercano. Dia de tinieblas, dia de escuridão, dia de nuvem, dia de sombra, como sobre los montes estende el alba, assim vendrá um pueblo grande e fuerte. Semejante a él no hubo ni después habrá. Pues por esto ahora dice Jehová, convertíos todos vuestro corazón con ayuno, choro y lamento. Tocad trombeta en Sión, proclamando ayuno, convocad asamblea. El ayuno está relacionado con el silicio, porque cuando, por ejemplo, usted va a ver Nínive, quando hizo ayuno, eles vestiram de silício, todos. Passaram ceniza sobre seu corpo, quitaram todos os adornos, as coisas bonitas que as mulheres poniam. Então, puseram em uma situação de dolor, de llanto. E quando uno está de luto, já, uno está de luto, uno não quer beleza, uno sente um dolor tão grande que não importa se está aparentemente bonito ou não, uno quer chorar. Então, é nessa condição que os 144,000 estarão. Amém? Glória a Deus, aleluia. Então, amados, eu vou terminar de ler e vou explicar algo.
Entonces dice, tocar trombeta en Sión, proclamar ayuno, como cada asamblea, reunir al pueblo, santificar la reunión, juntar a los ancianos, congregar a los niños y a los que maman, salgan de su cámara el novio y de su tamo la novia, porque llegó el tiempo de las bodas, ¿no? Entonces por eso está hablando que antes de llegar el tiempo de las bodas, habrá silicio, habrá dolor, ya habrá llanto. Y habla reunir el pueblo, santificar la reunión, juntar los ancianos. Entonces, de nuevo nos habla de santificar, pero está nos clamando a todos nosotros a santidad ahora, a preparar, a entrar en silicio por causa de todas las cosas que van a manifestar sobre la tierra. Gloria a Dios, aleluya. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. El sol se convertirá en tinieblas, pero primero él dice, alégrate, alégrate, hijo de Sión, ponga alegría en tu rostro, pero el sol va a se tornar tinieblas. O sea, qué alegría hay cuando el sol va a se tornar en tinieblas y no va a haber luz más sobre la tierra. O sea, en cualquier condición que Él nos muestra para alegrarnos, vamos a alegrarnos, pero vamos a entristecer también. Porque hay un dolor adentro, hay un dolor por causa de la comprensión de todo que viene. Entonces todo eso manifestará ese dolor en uno, ese silicio en uno, ¿comprende? Ese dolor en el alma, ese llanto por los que van a perder, por los que no despiertan, por los que zomban y no comprenden las profecías y no escuchan lo que los profetas están hablando. Y dice, el sol se convertirá en tinieblas, la luna en sangre, antes que venga el gran día espantoso de Jehová, y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo, porque el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación. Entonces ahí nos alegraremos, porque habrá salvación en el monte de Sión. Y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente a cual él habrá llamado. Pero cuando dice el monte de Sión y Jerusalén habrá salvación, está hablando de los 144,000, que a través de los 144,000 habrá salvación. Ya haciendo una referencia, no significa que es del monte de Sión, o sea, es de un monte que viene la salvación, porque la salvación ella viene del Señor. No sé si logran comprender esto por la simbología que el Señor retrata el monte de Sión, por la simbología, porque del monte de Sión viene salvación, de Jerusalén viene salvación, pero de Nínive viene que el dolor, el arrepentimiento, el silicio, ¿comprende? Entonces esas dos figuras van a estar operante en la vida de los 144,000. Ahora quiero comentarles algo, porque dice el siguiente, en el 2, día de tinieblas y de oscuridad, día de nube, de sombra, como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá ese pueblo grande y fuerte. Está hablando de los 144,000 que vendrá. Y relaciona la venida de los 144,000 con la venida de la oscuridad y con la venida de las tinieblas sobre la tierra. Nos dice para alegrar que ahora hay salvación, pero nos habla de tristeza, dolor, destrucción y juicio al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque es
aqui o Senhor está nos demarcando um tempo. Está falando de los 3 dias de escuridão, lo que vai passar. Los 3 dias de escuridão, nós compreendemos que aí entraremos em um novo tempo, que é o tempo de la gran tribulação, los 3 últimos anos e meio, já? E nesses 3 anos últimos e meio, a abominação asoladora estará sobre toda a terra, já? Então, haverá lá, como estará sobre toda a terra, o Senhor, como ela já vai estar. Então, o Senhor há uma necessidade de sacar os que já se prepararam para não morrer a espada nesse tempo, para não morrer, para não se perder e solamente quedar os que falta passar por purificação aún. Então, os 3 dias de escuridão é aonde o Senhor está guardando todo esse povo. Então, por isso ele disse: alegria, alegrai, porque chegou salvação no monte de Sião e de Jerusalém. Pero aí está começando os 3 dias de tinieblas. Então, quando empieza esses 3 dias de tinieblas, o Senhor escurece todo. Pero quando escurece todo, o Senhor usa esses instrumentos que são instrumentos para a ira, pero são instrumentos para arrependimento, são instrumentos para várias coisas, conforme os textos que nós vemos de los 144,000. Pero eles, nesse momento de los 3 dias de escuridão, eles estão fazendo essa cosecha e guardando los santos, los que já se santificaram. Então, você vê que nos 3 dias de escuridão é quando acontece Apocalipse 12. A mulher é guardada, os que se prepararam guardan, o Senhor los toma em asa de águila. El ala de águila seria los 144,000 também. É uma referência que o Senhor hace los 144,000. Então, los 144,000 são instrumento para guardar a igreja nesse tempo pré-gran tribulação. Pero aí quedará todavia os que não se purificaram, quedarão na gran tribulação, aonde os 144,000 vai estar trabalhando nesse outro tempo para proteger, para trazer arrependimento a eles que não se arrependeram todavia, que não reconhecem seu pecado, que não reconhecem seu erro, já? Então, os 144,000 estarão atuantes. Pero como estarão atuantes os 144,000? Porque a abominação asoladora aí já está em seu tempo também, porque os dias de tinieblas, quando ele diz que dia de tiniebla é escuridão, dia de nuvem e sombra, e ele está dizendo que estenderá sobre a terra toda a maldade, toda a tiniebla, todo o malo estará sobre a terra, porque Satanás estará reinando nesse tempo completamente. Então, os instrumentos também, porque existem os instrumentos de la ira, que são os 144,000, pero existem os instrumentos também que o Senhor chama de instrumento para a ira, para as nações, los toros de Bazán também, que são estes que perseguirão, já que é chamado em Apocalipse também de dragão, porque hace uma referência com Satanás, que eles estarão completamente possuídos por Satanás com muita fúria. Eles virão em contra o povo de Deus, a buscar esse povo de Deus. Então, eles já estão se armando já, os toros de Bazán, esses instrumentos que o Senhor em Apocalipse 17, al parecer, o 21, me parece que é 17, o Senhor disse que esses instrumentos, o nome deles não está escrito no livro de la vida desde a fundação de los tiempos, ou seja, del mundo.
¿Por qué no están? Porque el Señor tiene un objetivo para ellos. Ellos son un instrumento para algo. Entonces ellos traen ese furor para las naciones, apretan más las naciones también para causar, para llevar a todo esto, ¿ya? A donde cuando ellos ponen su corazón y contra el pueblo de Dios e invade a Israel, ellos van a invadir Israel, ¿ya? Los toros de Bazán, si usted ve los videos de quién son los toros de Bazán, usted va a comprender porque yo igual no puedo quedar hablando mucho acá. Los toros de Bazán, ellos entrarán en Israel. Ellos son la abominación asoladora. Abominación asoladora es destrucción, es matanza. Entonces ellos entrarán contra Israel, contra el pueblo de Israel. Cuando ellos entran para destruir el pueblo de Israel, ellos ya formaron su ejército. Ellos están con una formación de más de 100,000 soldados listos para invadir. Y no solo Israel, pero todas las naciones, porque ellos dijeron, ellos tienen su plan de buscar a todos los descendientes de Israel en todas las naciones. Entonces es muy fuerte lo que ellos están planeando, pero el Señor lo controlará, esa ira de ellos, la furia de ellos, hasta el día, ¿ya? Y cuando sea ese día, que es el día de tinieblas, que el Señor lo llama de día de tinieblas, porque es día de tristeza, es día de dolor, es día de llanto, es día de desesperación. Entonces el Señor traerá los días de oscuridad, a donde el Señor estará operando con los 144,000. Otra cosa muy interesante, que el Señor lleva los 144,000 y el Señor ya está llamando los 144,000 para llevar. El Señor no demora a llevar los 144,000 y Él va a llevar. Nosotros no necesitamos ir, Él va a llevarnos, ¿ya? Y cuando Él nos lleve para prepararnos, y cuando nosotros pisarmos en Jerusalén, cuando Él nos tenga ahí en el monte Sión, que es una simbología del monte Sión, ¿ya? Entonces cuando estuviéramos ahí, entonces vamos a ser transformados, vamos a ser llenados, revestidos del poder y de la fuerza, conforme está escrito en Zacarías: "O Zorobabel, no es por fuerza ni violencia, sino por el poder y el Espíritu de Dios". Entonces el Señor llenará los 144 de esta fuerza y de ese poder. Pero ese poder del Espíritu de Dios y esa fuerza del Espíritu de Dios será algo sobrenatural. Por eso el propio Yeshua dice que si nosotros tuviéramos fe, los postreros que vienen después de él tuvieran la fe, nosotros podríamos hacer cosas mayores que él. No entanto, los 144,000 van a hacer cosas mucho mayores que el propio Yeshua hizo, pero el Yeshua estará con nosotros. Él estará con nosotros, ¿ya? Porque Él estará con nosotros todo el tiempo, Él estará acá. Entonces será algo muy glorioso. Y en relación, por ejemplo, a fuerza, a ese poder y al mover del Espíritu, el poder del Espíritu, por ejemplo, el Señor los hará. ¿Cómo voy a explicarles? Por ejemplo, ellos correrán. Joel, por ejemplo, si usted ve Joel 2, usted ve que ellos correrán. Joel relata muy bien
lo que ellos hablan, que harán, porque dice que ellos correrán y no se cansarán. Ellos, déjame ver se encontro aqui. Ellos correrán, ellos saltarán. Um momento, aqui aparece uma propaganda. Então se habla desses valentes que vêm saltando os montes, que saltam os muros, que entra, atravessa as paredes, que entra por las ventanas a forma de ladrão. Então está hablando del rapto, está hablando que os ladrones, como eles vêm em forma de ladrão, está hablando del rapto, está hablando que vai sacar esse pueblo. Glória a Deus, aleluia. E hablando de la velocidade, como vão se mover. Então se hace essa referência de la velocidade. Glória a Deus, aleluia. Espera um momento. Joel 2. Vamos ver aqui. Irão por la ciudad, correrán por el muro, subirán por las casas, entrarán por las ventanas a manera de ladrón. La tierra temblará, la tierra. Se estremecerán los cielos, el sol, la luna se oscurecerán, las estrellas retraerán su resplandor. Jehová estará delante de ellos, ya, porque es muy grande su acampamento. Pero esses valentes que correrão e subirão os muros, o Senhor habla de novo deles e diz o seguinte: vê que está dizendo dia de tinieblas, nesse mesmo capítulo 2, habla de las tinieblas 2 vezes. Quando os versículos nos habla 2 vezes de algo, é algo para nós poner atenção, porque está nos deixando una pista, no sé cómo se dice, una indicativa de algo. O sea, ponga atención en esto. Su aspecto como de caballos y gente de caballo correrán. Como gente de caballo, habla de la velocidad, ¿ya? Como estrondo de carros saltarán sobre las cumbres de los montes, o sea, saltaron de monte en monte. Está hablando de velocidad. Como sonido de llama de fuego que consome hoja, rascas, como pueblo fuerte dispuesto para la batalla. Todos se pondrán pálidos al ver ellos, ¿comprende? Entonces está hablando de esa velocidad. La velocidad de ellos será contra el propio tiempo. Será algo tremendo, que serão como um de flash, de tão rápido que serão, volarão contra o tempo, por ser tão rápido e tão velozes, las personas não lo verán, compreende? Não lo verán, então serão rápido, porque isso del Senhor moverlos dessa determinada forma, e qual a necessidade do Senhor poner esses poderes a eles, poder que supera toda ciência terrena. Por quê? Porque nestes dias, como o Senhor habla de las tinieblas, que las tinieblas cobrirão a terra, a escuridão, aqui só nesse versículo 2, mira, Joel 2:2 habla de las tinieblas. Depois você baja um pouco e depois habla de novo de las tinieblas. Glória a Deus, aleluia. Então, amados hermanos, que passa? Então, amados hermanos, que passa? O Senhor está hablando de outra coisa mais, de lo que vai passar nesse dia, o que vai soltar sobre a terra nesse dia.
porque já empezaram, pero nós não estamos vendo algumas criaturas que já estão manifestando, já? Que já estão manifestando, que foram criados em laboratórios, através de hibridação e tudo mais. Então, todo esto nos dias dessa tiniebla, eles estarão já em seu tempo para manifestar e sair para a calle. Então, haverá híbridos, mutantes, clones, néflis,